venía de correr karts en Perú y quería saltar a correr carros. Por mi edad, esto no se podía, no tenía licencia, el alcahueteo de mi papá, me pude inscribir en el APA. La pista era armada por los pilotos. Okay. O sea, los pilotos hacíamos todo en esa época. Yo me acuerdo haber estado en la entrada de Albrook cobrando los tiquetes de entrada. ¡Ey! Vete que ya va a empezar la carrera en 5 minutos. ¿Cuándo podríamos decir que fue en Panamá la primera carrera oficial? A principios de los años 60 en Albrook. El automovilismo empieza con lo que era la gente de la antigua zona del canal. Esa es la que empieza tanto el karting como gran parte del automovilismo en Panamá. Todo el circuito de Rigoberto estaba rodeado de público y en donde no había ni siquiera baños, por decirlo así, ni ningún tipo de comodidad. O sea, nosotros corríamos en los aeropuertos, llámese Chame, Calzada Larga, Río Guato, Albrook, y había un pequeñísimo autódromo. Y me acuerdo, el área de los pits era un lodazal completo. No, que ya yo corrí en Perú, Yo nada más salí del pit, me fui barranco abajo. Pero sobre todo el auge que vino de los 80, del 80 al 86, hasta que hubo el accidente, pues, la verdad que fue una locura. Corrían más que todo en las calles. Entonces nosotros, nuestro pregón era de acá, no corran en la calle, vamos a las pistas, ¿no? Y ahí desahogan. Yo conozco a Roberto Arango de que yo iba a empujar el carro, que yo le hacía barra, que si había que limpiarle el vidrio. O sea, eso es lo que yo hacía. Yo era un peladito. Y todo el mundo escuchó el motor del carro y esa partida se llenó de gente por el M1 que estaban probando ahí. En Panamá no había, ni pensábamos tener un M1. Mire, pienso que los que dieron el salto de los carros modificados, los carros de turismo de serie, son los Chocron precisamente. Y el de Rodrigo Terán, creo que era el 500, que era muy famoso. Bueno, Rodrigo Terán para nosotros fue el maestro. La camada de pilotos que viene ahorita mismo es brutal. Hay un niño Halfen que está corriendo en la Junior, que acaba de venir de Europa. Lo que se viene es violento, o sea, es muy brutal, porque se mezcla conocimiento con el material en un autódromo. Nosotros no teníamos eso. Estoy seguro que nosotros estamos entre los 2 primeros mejores en Centroamérica o en el Caribe. Yo corrí un Fiat sin luces, me fui sin luces de Panamá a David. Cuando tiraron la bandera, la pasé yo con Tommy Molina. En segundo lugar llegó Henry Schwartz, que era un gran piloto, ya él murió, tremendo piloto. Cuando arrancamos, yo doy mis primeras vueltas y llego a los pits y me temblaban las manos. Entonces nadie se me acercaba, me da pena que la gente me viera las manos, pero no podía evitar que las manos me temblaran. En un momento que la cerca estaba al lado de la pista. ¿Cómo tú mueves a una masa de 5.000 personas que están en ese lado para atrás y están tomando cerveza? Eso era imposible. Cuando corrías con algún carro de los modificados, que era ancho, y te pasaba alguien en la recta, era como en el carnaval. Tú veías a la gente que hacía así. Exacto. Pasaba y volvían a... Exactamente. Ellos tenían que meter 350 vueltas en Coronado entre sábado y domingo. Esa es la misión. Entonces, ¿quién de nosotros tuvo esa oportunidad? Cuando yo abro la puerta del carro, que la abrí por el lado donde mareamos normalmente, no había timón, no había nada. Yo traté de disimular, pero no pude, derecho. Estuvo lleno de bastante información y me gustó que lo trajimos desde los años 60, 70 hasta la actualidad. Y fue una época que yo pienso que a la postre dio que ahora mismo estemos donde estamos. Más actualizados. Claro que sí. Claro. Bienvenido familia al tercer episodio del podcast de Desde el Autódromo. Estamos aquí desde Petro Autos de Transísmica grabando este episodio, un episodio especial junto a leyendas del automovilismo panameño. Estamos aquí junto a Roberto Arango, Jaime Claramón, Víctor Castro, que nos van a hablar un poquito de ese racing, cómo eran los tiempos de antes. Yo soy de la generación de ahora, ellos vienen de la generación que estábamos hablando un poquito de los 70, 80 más o menos. El más veterano es él, exacto. Sí. Entonces, vamos a hablar de esas épocas un poquito. Cuéntanos, no sé cómo empezamos. Empecemos Jaime fue de las 70 y pico. Exacto, vamos a irnos desde el inicio. Cuéntanos un poquito, Jaime, cómo fue sus inicios en los años 70 en el racing panameño. Bueno, yo había vivido toda la secundaria, viví en Perú, a mi papá lo habían trasladado allá. Y entonces, cuando llegué acá, venía de correr karts en Perú y quería saltar a correr carros. Por mi edad, no se podía, no tenía licencia, no tenía nada. En ese momento? En ese momento tenía 14 años. Okay.
Mi papá era amigo del presidente en ese momento y me sacaron una licencia con una fecha de nacimiento falsa. Y Wow. entonces con eso y el alcahueteo de mi papá me pude inscribir en el APA. Creo que todavía la debo tener en mi casa, el Asociación carnet de Panameña de Automovilismo. Asociación Panameña de Automovilismo. Lo toma Yo, nota, Roberto. yo fui el socio número 4 de la Wow. asociación y creo que me mantuve dentro de la asociación hasta que la asociación se disolvió luego del accidente de Albrook. Cuéntanos un poquito de ese accidente. ¿Cómo fue? ¿En qué año fue eso? Ese fue un accidente que marcó una pauta, Fue en marcó el un antes y un después, por Mm. temas de quienes regulaban si era el tránsito, si era la federación. O sea, ya no era había una carrera federación. oficial. Sí, porque Sí, es que son tiempos muy diferentes. Estamos hablando de una época donde ellos eran los pioneros haciendo todo. Claro. Entonces no había, por ejemplo, quien regulaba ¿Quién? esto directamente, quien regulaba lo otro. O sea, estábamos como que en pininos. Ujú. Y cuando pasó el accidente todo se mezcló y nadie sabía entonces a quién le correspondía el peso de sobrellevar Esa esa responsabilidad. Eso pudo haber sido en No, 1984. fue en el 96. 96, ok, 96, por ahí. ¿Y 1996. esta pista era como armada igual por ustedes o cómo Mira, era más o menos? La pista era armada por los pilotos. Ok. O sea, los pilotos hacíamos todo en esa época. Yo me acuerdo haber estado en la entrada de Albrook cobrando los tiquetes de entrada y de repente venía alguien, no me acuerdo quién era, Macarrón Neira, Macarrón Neira, Eduardo Neira. en una bicicleta a decirme, hey, vete que ya va a empezar la carrera en 5 minutos. Yo llegaba, corría, Sí, todo fue Sí. muy allá empírico. con la bicicleta, llegaba muerto, me ponía el uniforme y para adentro el carro. Claro, igual usaban uniforme, o sea, tenían que Sí. usar No, uniforme, sí, todo el mundo usaba cascos. uniforme, eso sí. Claro. Sí. Aunque al principio yo recuerdo haber corrido bastantes carreras así, así como estamos ahora, y casco. Hubo un accidente en Chiriquí con Armando Espinosa, eso Se debe haber quemó. sido 76, 77, y el señor se quemó. Sí. Y a partir de ahí nos pusieron a que todo el mundo tenía que tener uniforme, que realmente debió haber sido algo lógico, pero yo recuerdo haber corrido quizá alguna carrera así en manga corta, pero casi todo el tiempo sí con uniforme. Entonces, ¿cuándo podríamos decir que fue en Panamá la primera carrera oficial? ¿Qué año más o menos fue Oh, eso? ¿Y en qué lugar fue? La primera carrera oficial hasta donde yo tengo registro fue a principios de los años 60 en Albrook, pero no en la pista donde corríamos nosotros, sino en donde está ahora la policía. Ahí los norteamericanos hicieron una pista. Yo tengo algunas fotos de esa época. Por los carros no son... estaban en el vecindario, yo me Sí, No. 60, sí, No, en el 62, imagínate. 60, No. pero por ahí hay carros de esa época, mediados de los 60. Recuerdo haber hablado alguna vez con Rodrigo Terán y me decía eso, que él había empezado a correr ahí en esa área y eso se llamaba, el grupo que organizaba se llamaba el Isthmian Auto Club. O sea, Eran el que puro organizaba gringo. las carreras. Eran puro gringo y había algún Es que panameño originalmente, colado. sí, Nuestro originalmente el amigo- automovilismo empieza con lo que era la gente de la antigua zona del canal. Esa es la que empiezan tanto el karting como gran parte del automovilismo en Panamá, porque tenían esa cultura. Nosotros no la Ya. teníamos todavía tan arraigada como está hoy en día, ¿no? Claro, y en cuanto al público, igual, ¿cómo tomaron esto? O sea, ¿había bastante gente en las carreras o eran más como ustedes, nada más los pilotos y Bueno, como que sí? ahí sí yo quisiera anotar algo. Tú no tienes idea la afición que había en el automovilismo en Panamá para la década del 80, por lo menos, que fue donde yo empecé a correr. Con decirte que Río Guato, por ejemplo, era un lleno completo. Todo el circuito de Río Guato estaba rodeado de público y en donde no había ni siquiera baños, por decirlo así, ni ningún tipo de comodidad. O sea, o te cogía un solazo o te cogía un aguacero, pero la gente estacionaba su carro a ver corrernos a los que nos atrevíamos a hacerlo en esa época. Igualmente pasaba en Albrook, y no solamente en Albrook, porque es que En Tocumen también, cuando se corrió en Tocumen. no, y no, yo corrí esa carrera también, pero no, quería añadir al comentario que lo curioso de nosotros, y con una envidia de la buena, con el caso de ahora, de la juventud de ahora, es que nosotros no teníamos autódromo.
Nosotros corríamos en los aeropuertos, llámese Chame, Calzada Larga, Río Guato, Albrook, y había un pequeñísimo autódromo que le llamábamos autódromo porque era un circuito que era el de Alan Jones, que quedaba yendo para Tocumen. Chepo, era así por allá. Ujú. Era una cosa muy pequeña, pero sin embargo hasta ese lugar se llenaba, y era porque divertido. quizás era el único que permitía que de donde tú estabas sentado veías el circuito entero. Era Completo. pequeño, muy chiquitito, Ya. muy peligroso. Las medidas de seguridad eran casi nulas. Así que en Chiriquí, por ejemplo, el Mira, Enrique en la Malek de escuelita. Chiriquí se Sí. llenaba. Mira, tú no tienes idea de la cantidad de gente y la afición, que era lo que Claro. tú preguntaste. Ujú. La primera carrera, lo que tú dices, mía fue en el autódromo. Y me acuerdo, el área de los pits era un lodazal Lodazal. completo. Y yo era un peladito chiquito, flaquito, y la gente que corría en esa época, todo el mundo llegó ahí o sea, a darme consejos, por favor no haga esto, por favor no haga lo otro. No, ya yo corrí en Perú, yo corrí en Perú. Yo nada más salí del pit y el carro tenía todas las llantas llenas de lodo. El carro jamás giró. Me fui barranco abajo. O sea, a mí Ve, me encontraron ahora que Jaime 50 menciona metros barranco eso, abajo. igual condición tenía el autódromo del Enrique Malek. El área de pit no era sobre concreto ni asfalto, era sobre grama. Ya, Sí, era Y claro. muchas veces, si había un solazo, era posible que hasta se incendiaran los carros, porque daban con tanto calor hacer un cambio de cualquier cosa. Digo, era una cosa muy rudimentaria, pero muy sabrosa a la vez, Claro. que gracias a nosotros, ese grupo que los 70 o 60 que dijo Jaime, pero sobre todo el auge que vino de los 80, del 80 al 86, hasta que hubo el accidente, pues, la verdad que fue una locura. Y mucha gente, para terminar la idea, corrían más que todo en las calles. Entonces nosotros, nuestro pregón era de acá, no corran en la calle, vamos a las Vamos pistas, a ¿no? la Y ahí desahógate. Nosotros Claro. éramos los pioneros en la calle originalmente, Claro. ¿no? Pero yo siempre he dividido el automovilismo en varias etapas, ¿no? Y una de las etapas importantes del automovilismo, por ejemplo, para mí es la época de ustedes, porque en la época de ustedes vinieron los primeros carros que realmente parecían carros de carrera nacidos para correr. Y la época anterior era más gente que era entusiasta, eran mecánicos que armaban sus carros, que fue la época de los cachimbos, de los hermanos King, Correcto. que armaban sus propios carros en casa y empezaron a llegar estos carros de mejor performance y era más notorio ver y la gente se empezó a volcar a las pistas. Me acuerdo del caso del carro, como tú corrías con Henry Schwartz, corría Nacho Noli. Fue una época muy buena, muy bonita en Panamá, Sí. porque el automovilismo realmente entra en una nueva dimensión con gente que tenía la capacidad de comprar carros de carrera. De ahí viene para mí lo que me marca a mí, porque en aquella época yo era fanático de ellos. O sea, yo iba a la pista, yo conozco a Roberto Arango, de que yo iba a empujar el carro, que yo le hacía barra, que si había que limpiarle el vidrio. O sea, eso es lo que yo hacía, yo era un peladito. Y Roberto siempre conmigo hemos tenido una amistad, yo diría que hasta especial. Y nos ha apoyado en el deporte tanto dentro de las pistas como estando fuera en otros cargos y siempre apoyando el deporte. Entonces, yo creo que Roberto hay que agradecerle lo que ha hecho por el deporte en Panamá. Pero después viene la época de Rodrigo Terán, donde estaba... No, Rodrigo fue antes. sí, Sí, fue antes. pero la época de Rodrigo también marca, lo que quiero decir, o sea, antes o después, la época de Rodrigo Terán marca porque entonces ellos llegan con Chiquipardo, con toda esta gente y traen estos Porsches y empiezan a correr y ahí se suma entonces Elia Chocrón por primera vez con esta gente y empieza a venir gente como Luis Manuel Méndez, Luis Sí, Rafael, Luis Rafael, Méndez, Diego que gana- Febles. que Méndez gana IMSA, que es el primer Sí. latinoamericano que gana en IMSA en Estados Unidos en el 80. Y tiene una historia brutal de cómo arreglaron ese carro con un mecánico que patinaba y todo lo demás y le arreglaron el carro a la gente de Andial. Víctor, pero déjame decirte algo que creo que Jaime va a estar de acuerdo conmigo. Chiqui Pardo y Rodrigo Terán están antes de nosotros, de esa generación antes que de tú estás ustedes, por hablando. eso digo, sí. Con los famosos Porsches, con la marca de cigarrillo, Sí. para no decirla, Sí, eso exacto. era una dupla que ellos corrían. Y por supuesto, en esos tiempos estaban pilotos de la calidad de Kiko Fonseca, Diego Febles de Puerto Rico, Luis Rafael Méndez Manny de República González. Exacto, ellos, Fonford, que tiene un BMW, que Fonford y Bueno, que González. fue es que el Centroamérica Fonford venía a vino Panamá. Cuando Claro, eso estaba, es lo cuando que estaba en el aeropuerto de Paitilla, Fonford trae primero le habían vendido el carro, no sé si fue primero, le habían vendido el carro a Elías
que era el protofab ese que le vendieron a Elías, y ellos trajeron el M1, lo trajeron a Paitilla, se probó en Paitilla, que era supuestamente un secreto, pero cuando arrancaron ese monstruo Claro. y le dieron el primer pase de Paitilla, todo San Francisco escuchó el motor del carro. San Francisco no era como es hoy en día el tamaño que tiene. Y todo el mundo escuchó el motor del carro y Paitilla se llenó de gente por el M1 que estaban probando ahí. En Panamá no había, ni pensábamos tener un M1. Mire, joven, nada más que le voy a decir una cosa. Nosotros corrimos en Albrook, en Río Guato, en Chame, Calzada Larga, el Enrique Malek, el Alan Jones, inclusive Yo corrí en una La carrera. y en Colón. Espérate, Brasil. hubo una carrera en el aeropuerto actual, cuando estaban agrandándolo, y se hizo una carrera ahí, en ese aeropuerto donde está aterrizado ahora, en Tocumen. Ahí corrimos nosotros, Bueno, por lo que menos el que una vez, vino, creo. que fue el que era el abogado en el caso De Noriega, Noriega, fue el que corrió ahí también. Exactamente. No, Así que mire por dónde pasamos nosotros. Ahora, ¿No era Fran Rubino? Fran Rubino. Fran Rubino. ¿En No. cuántos pilotos eran más o menos? Porque, No, uno, o sea, siempre, uno. O sea, no, Ah. en todo este tiempo, por ejemplo, por carrera, ¿cuántos pilotos eran? Porque 30. hay bastantes nombres. Habían bastantes 30. pilotos, lo que pasa que también Había dos categorías. habían dos categorías y eso era muy vistoso porque muchos carros eran carros nacionales. Yo te digo, hubieron varias etapas del automovilismo que son muy marcadas y que hacen lo que el automovilismo que llega a lo que es hoy en día. Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo cuando después de la época de Rodrigo Terán, la época de ellos, el final de la época de los cachimbos, que ya no podían con los carros afuera, que estaba también el papá de Roberto Carles, que corría, que creo que era el gato. Correcto. Que en Con paz el descanse, en paz murió. descanse, sí. Aleodú, que también manejaba un Corvette. Patricio Jansson, que trae los Lola, los trae en el avión de la FAP, Eso, claro, fue, en la IR. eso fue en los 60. En los 60, imagínate. O sea, son épocas que han marcado, y antes de eso vino la famosa carrera que se hizo en la avenida Balboa, Correcto. que entraba Entraba por el Holiday Inn, bajaban y cruzaban la avenida Balboa. yo Correcto. podía tener 10 años, 9 Sí. años, algo así. Entonces, o sea, han habido varias épocas que han marcado, pero, por ejemplo, el pase de los pilotos actuales a tener la capacidad de contacto con la gran diversidad de autos que hay hoy en día, la hace Elías Chocrón. Elías Chocrón empieza a correr y Elías Chocrón fue como un magneto, empezó a unir gente. Y yo recuerdo mi primera oportunidad de correr me la da Elías. Yo corro un par de carros que tenía como que me obligaban a hacer Categoría. tenía que hacer categoría novato, tenía que cumplir con 3 carreras para Así poder es. correr GT1. Así es. Y entonces Elías prácticamente fue el que le dio play a Solivetech, me dio play a mí, le dio play a los Obadía, A los Bicú, Omar y Elías Becú. ¿entiendes? Entonces él es el precursor de esa nueva entrada de muchachos que entraban y que tenían que comprar carros. ¿Y dónde los compraban? Con Elías se viajó a Daytona, corrieron bueno, Soli corre con ellos, tiene un vacilón muy fuerte que le tiene la gente en las redes por los tiempos, pero no vamos a hablar de eso, de Forever Faster. Pero Elías siempre fue como que coge mi carro, presta mi carro, usa mi carro. Déjame notar algo. Yo pienso que los que dieron el salto de los carros modificados, los carros de turismo de serie, son los Chocrón precisamente, los que ya se lanzan a ese tipo de carros más grandes, de mayor cilindrada, más caballaje. En el mes del amor, visita Petroautos. Elige a tu nuevo compañero y enamórate tranquilo. Todos los modelos Hyundai te flechan con un bono de 1,000 balboas. Sus letras te tratan muy bien y te garantizamos 7 años de cariño. Hyundai. Lo que ocurre es que un poco antes de que, por ejemplo, que ustedes dos empezaran a correr, Rodrigo Terán, que era el que él se trajo un Porsche de afuera, y Chiqui Pardo le quería ganar. Entonces Chiqui Pardo le compró el BMW 3.5 que había ganado el campeonato europeo a Diego Febles. Es que ese don carro Diego terminó en manos de Fonford porque aquí en Panamá no hubo mecánico que lo pudiera poner. Es que en esos tiempos estaba el Porsche precisamente de Luis Rafael Méndez, que era celeste o rosado, Sí, era celeste, esos colores. correcto. Estaba el de Diego Febles, puertorriqueño, y estaba el de Terán. Eran los que marcaban la pauta. Y el de Chiqui. El de Chiqui. Fonseca. Chiqui dijo, Es más, de hecho, si no puedo ganarle a Rodrigo, me voy a de hecho, unir les a cuento Rodrigo, algo. y le compró uno de los La buenos numeración de los caballos, de los carros de Panamá, comenzaban con, eran 500, 501, 500, y el de Rodrigo Terán, creo que era el 500, que era muy famoso. Bueno, Rodrigo Terán para nosotros fue
el maestro. Él fue el héroe. Después El que Rodrigo maestro. también queda invitado a correr las 24 Y horas las de Le Mans, corrió, el primer correcto. piloto de Correcto. Panamá que va a correr en esa liga. Wow. Correcto. Entonces, digo, Dos veces. Dos veces, sí. La Sí, corrió don dos Rodrigo. veces. Corrió dos veces. Don Rodrigo 24 Terán horas de fue como el ejemplo a seguir, que en estos casos a lo mejor son los Chocrón ahora, etcétera, etcétera. Bueno, pero mira, Claro, yo lo ajá. que le admiro a ellos, por ejemplo, en el caso que tenían a la mesa que tenían hace un rato, a mí me enorgullece que todos los pilotos que estaban sentados aquí pasaron por mi mano en algún momento en el karting, todos. Ujú. Y ahorita mismo tengo dos promesas en acción, que acaba de subir a Sebastián, es piloto profesional en Argentina, Ujú. y tengo a Mauro Santamaría, que va a correr, que acaba de anunciar que va a correr en el carro este. Pero la camada de pilotos que viene ahorita mismo es brutal. Hay un niño Halfen que está corriendo en la Junior, que acaba de venir de Europa, es más, creo que están en Estados Unidos ahorita mismo, y llegan mañana, haciendo una campaña brutal, y está el otro peladito Rousseau, Mateo. Gian Mateo Rousseau, que también está corriendo. Ujú. Wow, o sea, lo que se viene es violento, o sea, Sí. es muy brutal, porque se mezcla conocimiento Ujú. con el material en un Claro. autódromo. Nosotros no teníamos eso. Eso. Exacto. Ujú. Entonces, casualmente por eso llega un momento en que yo digo, bueno, mira, no voy a seguir corriendo porque para correr yo me había comprado un GT1 para correr con Elías y para correr en Río Bato, en la pista como estaba y no había autódromo, yo dejé el carro y me voy a dedicar al karting, que sí habíamos hecho una pista y empezamos a sacar pilotos. Y nosotros que podíamos decirte que éramos la cenicienta del vecindario en karting. Hoy en día yo estoy seguro que nosotros estamos entre los dos primeros mejores en Centroamérica o en el Caribe. Sí. No me atrevo a decir Sudamérica porque sería bastante arriesgado decir que Pero somos la- mejores la- que los argentinos y los Pero brasileños. hay que ponerla ahí en contexto. Imagínese usted, a estos muchachos tienen sus carros posiblemente desde hace no sé cuánto tiempo, a lo mejor tendrán hangares ahí. Nosotros no. Nosotros la para ir a casa. correr a Chiriquí o a Río Guato, por ponerle un ejemplo, imagínate tú trasladar el carro hasta el mismo día de la carrera, Sí. perdón, el sábado que se clasificaba, y para estar en una casa de playa seguramente con el carro ahí abajo y ir a correr la carrera al día O siguiente. sea, pero no, por ejemplo, ¿el carro se llevaron ustedes o en grúa? No, La grúa no existía. no, ¿cómo Ya, se le llamaba? claro, Una una mesa, una en mesa. mesa generalmente, o andando. Oye, O yo- andando. O andando. Yo recuerdo haber llevado carro La mayoría de la gente se llevaba su carro Andando, andando. David, En llanta de calle se iban a andar. a David. Así La es. carrera Claro, empezaba el recuerdo. viernes en la noche, Así es. saliendo para allá. Exacto. Ya te digo, yo corrí un Fiat sin luces, me fui sin luces de Panamá Sí. a David Increíble. Wow. y volví. Yo Volví- quería, volví sin frenos. yo no quiero O sea, dejar éramos pasar locos la en esa oportunidad antes de que termine, y ojalá no terminemos porque aquí nos vamos a quedar varios días, pero es importante que la niña sepa y su programa de que, y no porque me la haya ganado, no, yo, para nada, pero es importante que se sepa que en Panamá, para la década del, no sé, tú Jaime, podrías ayudarme un poquito más, corrimos una carrera que se llamaron la Copa Presidente, las 6 horas bolivarianas, Y los 500 kilómetros también se corrían. pero no eran 6 horas. No, La no carrera eran 6 más horas. larga Claro, seis. que ha habido en Panamá, nosotros partimos a las 10 de la mañana y terminamos la bandera a las 4 de la tarde. Tráemelos acá, por favor. Porque esto es ponerle historia. reliquias. Eso puede ser Digo, el yo no me 80 y- atrevería a tomar como hacía, ¿cómo se llama este man? El A 81, tomar la 82, cerveza, la champaña de aquí. 83. Se corrió Son los una zapatos carrera de la en momia. Albrook de 6 horas. Imagínese usted correr 6 horas. Inclusive creo que es una de las pocas carreras donde teníamos 2 pilotos asignados. En mi caso, yo asigné a un piloto que yo hubiera querido que estuviera aquí. Le mando saludos. Gran Tommy Molina, que me acompañó en tres Renault turbos que traímos. Los trajo, creo que el gerente de esa época era José Ford, que para descanse también. Estos Renault 5 Turbo, que era una locura, no tenían nada de modificado, venían de fábrica de allá, pero como la carrera era de 6 horas, nosotros aspirábamos a que, como en efecto pasó, los carros estos tan modificados que quizás no doblaban en caballaje, se fueran dañando en el camino, porque nunca se había corrido aquí 6 horas. Y bueno, pues empezamos la carrera y toda esta gente como Diego Feble, como Luis Rafael Méndez, que don Rodrigo y toda esa gente, en el camino los carros se recalentaban, se salían, se perdían, y estos Renaultcitos uno atrás del otro ahí todo el camino. Y gracias a Dios, pues, cuando tiraron la bandera, la pasé yo con Tommy Molina. En segundo lugar, yo Henry Schwartz, que era un gran piloto, ya él murió, tremendo piloto. Era un hombre obeso, pero era un bravo manejando carro, que lo hizo con Vasco Moreno.
Y en tercer lugar llegó Rolando Noli, Nacho Noli, que también corrió carros posiblemente contigo ya más adelante, Sí, Nacho con Noli me da mi primera Bobby instrucción. Sánchez. ¿Ah? Él me da mi primera instrucción Sí. en el GT de las Américas que se corrió en Costa Rica, en la Guasima. Sí. Bueno, Nacho Noli fue el que me llegó porque yo salí, yo digo, no había corrido nunca más que karting y me sueltan con 27 carros de la GT1 y no es jugando el tema, son sí. bichos que andan muy fuertes. Y cuando arrancamos, yo doy mis primeras vueltas y llego a los pits y me temblaban las manos. Entonces, nadie se me acercaba. Yo tenía, o sea, me da pena que la gente me viera las manos, pero no podía evitar que las manos me temblaran. Así que yo bajaba las manos y Ignacio se me acercó y tapó la puerta y me dice, hey, bájate del carro, quítate el casco, camina, demórate 20 minutos, porque tus ojos no están transmitiendo al cerebro la velocidad que estás cogiendo ahorita mismo. Resetéate. Y yo me fui, le hice caso al pie de la letra. Es más, mi primer uniforme que yo corro es el uniforme de Nacho Noli, o emparchado, uno azul, y el casco de Liacho Chrome. Yo corro con ese uniforme. Entonces yo entro y empiezo a cogerle el golpe al carro, pero después cayó un palo de agua y Elías me dice, bueno, sales tú ahora, y después salgo yo, le digo, tú la caja de equivocada de película. En este carro, GT1, con 27 carros, primera vez, y con lluvia, yo no voy, papá, deja eso. O sea, Y no que corro ahora esa que él carrera. dice nosotros, los panameños, todas estas generaciones que estamos hablando, no nos perdíamos, al menos eran 2 carreras que se hacían en Costa Rica, en la Guasima, más que en cualquier otro país de Centroamérica. Sí. Pero íbamos, Panamá decía presente. Sí. Ahí me tocó correr la Guasima en un sentido y en el otro. Y ahí tuve una de las más malas experiencias que yo he tenido en el automovilismo. Se los he contado fuera del programa, cuando entramos. Porque después de esa carrera de 6 horas, yo quedo siendo muy amigo de Tommy Molina, que tenía un Porsche 911, viejo, pero le corría Pues por eso tiene una durísimo. historia. Historia. Es Ese más, creo carro que tiene fue un hecho uno de los sobrenombre 500 carros, legendario. se No hizo sé. para el Pace Car, no fue para Daytona o nada, pero se hizo ese carro, que ese había carro lo corrido. trajo el que era dueño del Hotel Lux. ¿No era ese? Sí. Que Yo no sé, tenía el pero ese Hotel Lux carro afuera, corría. era un Era el clásico. número 11, creo, algo Ese así, carro 511. lo trajo alguien que corrió con ese carro Y en se la quedó época aquí. Es más, ese carro se de quedó hecho, ahí y lo patrocinaba el Jaime, Hotel Lux. de hecho, cuando había que buscar un segundo piloto para la carrera, porque nadie podía manejar Era las 6 obligatorio horas, tener los dos no era pilotos. obligación, pero era lógico hacerlo. Claro. Yo competía, además, mi competencia era Tommy Molina, era un Nacho Noli, y yo voy a la caja de ahorro donde trabajaba Tommy, le digo, ven acá, brother, te invito a que participes conmigo en el carro. Tu carro es bueno, pero es un carro viejo y desgastado, y este es un carro que viene de Francia, nuevecito, y él aceptó. Y gracias a Dios hicimos una mancuerna ganadora, y no solo eso, Panamá se llevó los 3 primeros lugares. Los 4. Bueno, perdón, los 4, porque No me dejes Jaime por fuera. Jaime llegó cuarto en su categoría, y él tiene una anécdota que no te me contó, que yo me hice que no me acordaba, dice que me pasó una recta. Yo no me acuerdo mucho de eso, pero lo que sí es importante es que esa Pero si tú te lo generación... hubieras pasado, si te hubieras acordado. ¿Ah? Sí, seguro. Pero tú sabes que, por ejemplo, y Pero muy el- cortamente el- te voy a contar algo. ¿Cómo nos iniciamos nosotros? Yo fui a ver una carrera en Albrook. Mm. Y Albrook, para que tú sepas, era un circuito tan... Era chiquito. No, Albrook grande. Oye, La te versión perdías larga. por un rato. O sea, que la gente que estaba viendo en algún lugar de la carrera posiblemente veía Veía varios la carros recta y la parando chicana de abajo y tenía y que te esperar perdías. hasta que regresara. Y yo me acuerdo... Empezamos a correr diferente a como Sí. se corría. Ve, Jaime, después. yo no sé si tú te vas a acordar de este personaje que no siguió en el automovilismo, pero el día que yo fui a ver primera vez carreras a Albrook, corrió el hermano, el de que hoy día es canciller, Ramón Martínez Hacha, un BMW rojo. Sí, que decía Vapora. Y Vapora como se yo lo llamaba, conocía, él yo lo dije, corrió. ¿sabes? Me gustó. Y de ahí entonces yo compro mi primer carro de carrera, fue, que no eran de carrera, eran de calle, turismo de serie se llamaba, ¿verdad? Sí. Era un Mazda RX-7. El carro decía en el después el Vapora Racing. Sí. Era Vallarino, Pons y Ricardo. ¿no? Sí. Así que así era como, no había escuelita, no había lo que ha hecho No, nada. Víctor, que aprovecho para felicitarlo. Claro. Cada uno en su etapa. Jaime ha sido una enciclopedia para todos nosotros. Era la ilusión de copiarnos de quien estábamos viendo correr. Claro. Y así fue como nosotros hicimos automovilismo en la década del 80, más o menos. A mí me genera curiosidad ahora que ustedes hablan de esto de, por ejemplo, en Albrook, Ribato, que claro, no eran pistas como tal hechas por un ente que tú decías, ok, tiene seguridad, tiene un lado donde las personas no pueden estar a esta distancia. Y creo que he escuchado mucho de muchos accidentes que se han dado también con público. O sea, antes No, el límite era el público. Sí, pero Así. accidentes realmente, nosotros siempre tuvimos un eslogan de que aquí siempre o Dios era panameño
o tenía algún familiar aquí, porque nosotros no tuvimos accidentes por mucho tiempo, a pesar de que no teníamos la seguridad que debíamos tener. Claro. Y gran parte del problema es la misma idiosincrasia del panameño. O sea, yo me acuerdo que en un momento dado, que era lo que conversábamos detrás de cámara, echando cine, nosotros nos encontramos y no podemos evitar echar cuentos de anécdotas que hay miles, ¿no? Nosotros teníamos que hacer todo. Entonces, ¿qué sucedía? Que Jaime, por ejemplo, Jaime fue, si yo no me equivoco, Jaime fue miembro de ASAI, lo que es ASAI hoy en día, de FIA, Sí. y había que narrar las carreras de carros y de karting, había que narrar, no había quien narrara. Entonces, yo empiezo a narrarlas en Canal 2, en aquella época con Dicky Paredes, porque no había quien lo hiciera. Pues entonces hacíamos de repente, bueno, tú haces esto y ahora tú eres director de la carrera porque hay que ayudar aquí, y ahora eres banderillero, y había que hacer muchas De cosas todo. para que esa carrera se hiciera. No sé qué pasaba, que tú marcabas en la pista el área donde estaban los pits. Tú decías, si un carro se sale, trompea, se sale aquí, no llega al público. Ujú. Pero el público se va parqueando y la gente empieza a mover la cerca, y empieza a mover la cerca y los tanques, y la cerca y los tanques, y hay un momento que la cerca estaba al lado de la pista. Mm, ¿Cómo tú mueves a una masa de 5.000 personas que están en ese lado para atrás y claro. están tomando cerveza? O sea, eso era imposible. Mira, Víctor, y Y el hasta que peor se de da los el casos, accidente que no, fue... pero el peor de los casos yo considero, y donde gracias a Dios, por lo menos ahí, con excepción de un accidente que hubo, pero fue porque el carro se salió en la curva de los bomberos, creo que hubo un accidente donde hubo una persona que murió. Ajá. La pista del Enrique Malek la trazaba, como tú acabas de decir, el público. Ujú. Es más, no cabían casi dos carros uno al lado del otro. Era tan angosta que, ¿sabes? Como un carro y medio más o menos para pasarte a Sí, la gente. cuando corrías con algún carro de los modificados que era Por- ancho y te pasaba alguien en la recta, era como en te- el carnaval. Tú veías a la gente que hacía así, exacto, pasaba y exactamente. volvían A a cerrarse. cerrarse. Se veían el carro que se les venía encima y entonces se Wow. quitaba. Exactamente, Sí. exactamente. Así que sí, era bastante peligroso, gracias a Dios no pasó mucha cosa. Dios nos cuidó muchísimo. Sí. Y bueno, pero sí se vivió un automovilismo con mucha euforia, con mucho cariño. Nos respetábamos, como acaba de anotar Es que había Víctor, mucha amistad, había mucha mucha gente, amistad. el problema era cuando venía gente de afuera que venían con otra mentalidad, pero los Ujú, locales, aquí la gente se respetaba y se ayudaba muchísimo. ujú. Yo creo que el pase de generación, por ejemplo, lo que no mencionamos para nada, cuando corrían los Fórmula, esta gente que estaba en Carrasquilla, ¿cómo se llama? Cervantes. Cervantes, se corría con Cedeño y No, y había un montón. Yo había, corrí un par de veces tenían Fórmula, unos fórmulas con motor Volkswagen y se corrían y era el espectáculo. Romagosa, Bueno, sí, Romagosa, el pelado, el Lorenzo. papá del el muchacho este papá que de, corría bueno, carro sí, el también. papá de Lorenzo. ¿Sabes quién? No, perdón, ese era de karting, Oscarito Terán. Oscar Terán. También. Terán está corriendo, ahorita mismo está Sí. corriendo, Pero- mira, para que sepas, de una primicia. El papá de Oscarín, Que era de nuestra Oscar. época. que es de nuestra época, acaba de comprarme un carro, para Ah, que mira, sepas. pues. Acaba de comprarme un go-kart, va Wow. para la pista. Está corriendo Oscarín, está corriendo el hijo de Ah, Oscarín mira tú. y el hijo, el que es más chiquito, tiene 4 años, Mira Rafael. tú. Están corriendo, toda la familia está corriendo. No sé si el perro corre mañana, tiene un gato que va a correr, pero todos están corriendo y están entrenando ahorita Y nada mismo más con que para nosotros. ilustrar al programa, en la época nuestra se corría lo siguiente. Los novatos, corrígeme, tú ahí, Ajá. turismo de serie, turismo modificado, go-karts Y y, Fórmula. y las fórmulas. Eran 5 categorías. Eh. Y mucha gente, por lo menos en mi caso, yo corría a veces el mismo carro de turismo de serie, lo metía en modificados también. Sí. Y ya más adelante, con el tiempo, llegué a tener 2 Mazdas y corría uno en cada categoría. Pero había gente que se anotaba en la, La gente era virriosa. en la carrera de modificado, a pesar de que no teníamos ningún chance, pero era el hecho de correr Claro. contra. O sea, me explico. Así que había una afición. Este tema La yo lo afición quería. siempre, sí, afición siempre ha Siempre. existido, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahora hay mucha más facilidad, Exacto. hay mucha más organización, hay mucho más escuelas. Yo le decía, por ejemplo, hablando con Norberto ayer que estábamos el sábado que estábamos en la pista, viendo el tema de la pista de karting, que se inaugura la pista de karting. Creo que la primera fecha del CKP, del Club de Kartismo, es en abril, si no me equivoco, y arrancamos en el Autódromo de Panamá con la nueva pista. Pero yo le decía a él que la diferencia se va a marcar cuando termine de subir la camada de karting. ¿Y por qué digo esto? Porque el piloto de karting ya viene educado. El piloto de automovilismo viejo es muy de pelear, que no me toca a mí, que no me toca a ti, que la categoría, que esto, que lo otro, que las llantas están muy caras, que están muy baratas, que el motor, que hay que chequearlo. El piloto de karting sabe cuánto vale, a qué hora tiene que estar.
no tienes que llamarlo para que salga a la parrilla, porque él sabe, viene de una educación de karting muy brutal, donde todo es muy estricto. O sea, es que tiene que ir una Tienes inspección y la razón, gente va así y no es. sé qué. Entonces, cuando los pelados de karting corren, no tienen problema. Tú ni los escuchas. Claro. Son los primeros que salen, los primeros que entran, los primeros que llevan su carro listo. Y lo que son la generación que queda ahorita mismo, por ejemplo, el caso de Soli, el caso de Carles, el caso de Arturo Padrón, esta gente, que son los que ahora poco a poco irán saliendo, porque viene subiendo una generación nueva. Y no lo digo en el sentido malo, porque ellos han cumplido con un trabajo y han corrido y se han divertido. Mario Bárcenas, que todavía está, Mario y Rafa, que están en la parte intermedia, digámoslo así, que van a disfrutar más esta etapa, pero les va a costar más. Porque a pesar de que ellos también corrieron karting, la camada que viene ahora viene desde la minicar, o sea, viene con una escuela mucho más violenta y con más horas de vuelo. Por ejemplo, Es que empezar Sebastián, con karting pero empiezan a los Sebastián, 4 o 5 años. Sí, Sebastián- Nosotros están tenías iniciando. que tener 18 para mira, poder Sebastián arrancar. NG entra en karting a los 5 años. Ujú. Entre él y el Guarcín, ya llamamos 24 horas, ellos tenían que meter 350 vueltas en Coronado entre sábado y domingo. Esa es la misión. Claro. Entonces, ¿quién de nosotros tuvo esa oportunidad? Nunca. Ninguno. Entonces, la escuela que tiene Sebastián, o sea, tú lo ves ahora cuando él llega, por ejemplo, él llega a la pista y se va a poner uniforme. Él tiene un protocolo de ponerse su uniforme y cuando él se monta en el carro ya no es el mismo Sebastián que tú le saludas y le hablas y hace relajo. Entonces él está preocupado por la seguridad, por los controles. Tiene otra educación de automovilismo mucho más avanzada, cómo se maneja. Lo tuviste sentado aquí. Ujú. Él tiene una postura erguida, tiene una Cómo se escuela manejan las de cómo entrevistas, manejarse, de todo. qué debe decir, qué no debe Ujú. decir, Sí. cómo verificar cada cosa del auto, cómo entrenar los fines de semana en simulador. Eso Todo. nosotros no lo tuvimos. Mira, y no lo tuvimos al punto que este cuento que te voy a echar es increíble. Ya yo estaba, digamos, retirado y me acuerdo perfectamente de cuando un sábado me llama el señor Batunovich, el papá de los muchachos que corría con todo el padre, Sí. que tenían la agencia de la Mitsubishi, creo que era. Y me dice, mira Roberto, hazme un favor, para mañana nos falta un carro para lograr la categoría, el número de carros, y nosotros estamos peleando el campeonato, lo que fuera, era muy importante las marcas, los carros que ganaban, porque así mismo se vendían. Acuérdate que más que todo eran carros de calle. Y yo la verdad es que yo le dije, como precisamente lo que están hablando esto, yo dije, hombre, perfecto, yo llego mañana ya. Me acuerdo de haber llegado a la pista de Albrook y estaba el carro estacionado ahí. Yo lo vi y por primera vez, otra anécdota, yo me cambio físicamente con mi uniforme y todas estas cosas en el furgón, o yo no sé cómo se le llama, de los Chocrón. El trailer. El trailer. Era Era el único de los trailer que primeros había. que habían con trailer para cambiarse y sofá y todo esto. Nosotros no. Claro. Nosotros nos cambiamos o en la casa o en la mitad de la pista o en el carro. En una No tolita teníamos ahí. idea de nada de eso. Claro. Yo me cambié ahí y yo me acuerdo que el dueño del carro me dice, Roberto, yo creo que debes darle un par de vueltas al carro. Aquí entre tú y yo, y sin ánimo de presumir, yo decía, pero si yo he corrido toda mi vida en todos lados, Ujú. no se preocupe, déjelo así tranquilo, porque yo partía de último, al no haber hecho la clasificación, los que no clasificaban iban de último en la parrilla. Claro. Así que, y yo lo único que iba a hacer era la misión de arrancar la carrera, dar algunas vueltas o terminarla, pero cumplía con el señor para su categoría. Bueno, cuando nos llaman a la parrilla, que nos daban siempre un speech ahí, la bandera y la cosa, y vamos para el auto, imagínense ustedes, cuando yo abro la puerta del carro, que la abrí por el lado donde manejamos normalmente, no había timón, no había nada. Yo traté de disimular, pero no pude. El timón del Mitsubishi que yo manejé estaba del lado derecho, razón por la cual los cambios con la mano izquierda y todo era totalmente diferente. Ese fue el día lamentable del accidente donde hubo este accidente en Árbol que rompe más o menos la. Pero para que tú veas a lo que voy. Claro. Nosotros que no me llegamos ahí a lo loco y eso no era así. Eso ha cambiado mucho para bien. Ese es un trabajo que usted ha hecho, señor, y que también Jaime con su legado. No, ahorita mismo nosotros estamos en karting durísimo y estamos haciendo por primera vez, que te lo anuncio, el miércoles tenemos la entrega de premios del Club de Kartismo, del cual soy miembro de la Junta Directiva ahorita mismo, y anunciamos que vamos a tener la categoría, la escuela, la primera escuela de Panamá, Bueno. de niños de 5 años en adelante y después para niños que crecen más. Y lógicamente ya tenemos los carros, las fórmulas que tenemos, la fórmula BMW, que estamos haciendo la escuelita ahorita mismo. Están en el autódromo. Bueno, ayer salimos con Mauro Santamaría y con Sebastián NG. Hicimos unos tiempos que para no nos lo digo, la gente se asusta, pero hicimos buenos tiempos. Así que nosotros cerramos con eso, que yo creo que eso para la oportunidad de un piloto nacional que pueda subir y pueda hacer escuelita ahí,
es importante. Claro, y eso es muy importante. Y bueno, finalizando un poquito el episodio, que de verdad que estuvo lleno de bastante información y me gustó que lo trajimos desde los años 60, 70 hasta la actualidad con los... Gracias, Los gracias. 70, los 60 y los 70. Ay, Nosotros entramos en los Mira, 80. yo Me voy a quedar callado en para ayudarte. En los 60, porque yo tengo esa Él información. tiene información. Yo ni siquiera vivía aquí en Panamá en ese Qué barbaridad. Claro, pero tenemos todo eso igual, esa información que no, la mayoría de la gente no sabe y son cosas que se Ve, deben la gente decir. tomaba los tiempos con un cronómetro. Todo así mismo, claro. ¿Entiendes? Todo era rudimentario, pero muy sabroso. Y fue una época que yo pienso que a la postre dio Claro. que ahora mismo estemos donde estamos. Más actualizados. Claro que sí. Claro, Así es. pasarnos de lo manual ahora que, como Claro. comentábamos, eran Estos de zapatos todos todavía los están chicos homologados. tienen. Yo te digo que Eso- sí pasó una inspección. Esas botitas fueron las que corrieron las 6 horas bolivarianas y tienen 40 y pico de años. Wow. Yo las conservo Hay que todavía. ponerlas en un cosa. Y si algún día se hace algo, las donamos ahí. Ay, Yo creo que todos debemos tener yo Sí. tengo el casco de Sí. esa carrera. Claro. Y lo que digo, Jaime, es verdad. Yo mi primera carrera corrí fue un overall hecho de tela normal, pero después nos fuimos dando y entendiendo que era necesario Todo tener era los uniformes seguridad, y todo. casi Seguridad. todo el mundo, tú sobre todo, nosotros usamos uniformes como Claro. los Nomex, tenían Los su Nomex. pantalón y a la parte de arriba Claro. y por supuesto los cascos, ¿no? Claro, todo actualizado por el tema de seguridad y todo. Sí. Y bueno, gracias a Guantes también usamos. todo. Exacto. Y ahora se usa todo, la balaclava y todo lo que tiene que Es llevar así los vais. pilotos. Así es y debe ser. Claro, y así cada vez vamos, imagino, actualizándonos muchísimo más. Así y es. bueno, hemos terminado pues este episodio. Muchas gracias por toda la información que nos traen. No, a usted Esperamos- por invitarnos. Esperamos verlos por allá por Autódromo, igual todas las fechas los vemos Siempre. por allá. Así que bueno, Si quieres, podemos hacer un programa de 2 horas más después. ¿ah? claro, otra más. Hay El material seguimiento, para votar. El seguimiento, así que Ese es bueno, un programa para geriátricos. así que bueno, muchísimas gracias muchachos y Y bueno, nos nosotros vemos vintage. en el próximo episodio. En el mes del amor, tu nuevo Hyundai te flecha con un bono de 1000 balboas y su letra te trata muy bien.